Con nuestro ejercicio voy a compartir pantalla de unas diapositivas sencillitas, pero que muestran un poco el eje temático de la mesa, lo que se quiere desarrollar y pues un poco cambiar un poco la dinámica de lo que estaba pautado, pues teniendo en cuenta las particularidades, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. pero bueno, entonces sabemos que nuestra mesa tiene por nombre el cuerpo como territorio de la memoria histórica desde las subjetividades de maestros de infancia. Nos acompañan en esta mesa Marta Molina, Diana Riaño, Juliana Méndez y mi persona Edgar Zambrano, ¿no? Entonces, pues sabemos que con todas estas dificultades han habido problemas para la conexión, sin embargo, pues queremos hablar un poquito del campo problemático de la mesa. Entonces, el cuerpo como territorio de la memoria histórica en las subjetividades de maestros de infancia, pues busca establecer una serie de elementos en torno a la didáctica, la pedagogía, la educación infantil, a cómo se dan esas concepciones de infancias, pero también teniendo en cuenta cómo se desarrollan esas prácticas pedagógicas en donde el cuerpo forma parte de un rol fundamental dentro de ese tejido institucional, de cómo nosotros interrelacionamos esa memoria colectiva y las subjetividades propias que tenemos los maestros de infancia a través de esas realidades que vamos construyendo, teniendo en cuenta de que los contextos educativos pues, pueden ser muy diversos y que en esos contextos educativos diversos existen diferentes elementos que contribuyen hacia esa resignificación del rol o del sujeto como ente social que forma parte de un cuerpo, que es un territorio vivo y forma parte de esa, llamémoslo, cadena biológica en donde compartimos, donde se generan estas relaciones de sistemas vivos, ¿sí? En donde las prácticas pedagógicas juegan un papel fundamental en el rol de estas reconfiguraciones y la mirada que tenemos cada uno de nosotros en esas resignificaciones del cuerpo y del territorio, ¿no? Entonces, por eso, pues hablamos de que vemos entonces cómo se generan prácticas innovadoras y propias de esta realidad, de cómo el cuerpo está inmerso dentro de esa relación y esa contribución que se genera entre nosotros como maestros para la comprensión humana propia de las infancias, ¿no? Y cómo entendemos la infancia, y hablamos de infancias en plural porque son varios estados o los momentos en los cuales se desarrollan dentro del ser humano, ¿no? Tenemos algunas preguntas orientadoras alrededor de la mesa que digamos que es aquellas preguntas que surgen en el papel de este ejercicio. ¿Cuál es el papel que ejercen las subjetividades en el rol del maestro de infancia? ¿Cuáles son esas concepciones de infancias que median sus prácticas pedagógicas? ¿Cómo se reconocen los docentes formadores, docentes de formación y docentes titulares de aula como transformadores de las realidades socioculturales? ¿Qué sentido tiene la narrativa y la memoria subjetiva, colectiva, histórica en el devenir pedagógico? ¿Cuáles son las configuraciones sobre el cuerpo como territorio de memoria subjetiva, colectiva e histórica en las prácticas pedagógicas para las infancias? Y finalmente, ¿cuáles aspectos se consideran importantes desde la política pública para fortalecer planes curriculares en donde se reconfiguren las concepciones de infancias y prácticas pedagógicas innovadoras? Entonces, como vemos, una mesa bastante versátil en que cuanto tiene muchos intereses o muchas preguntas que nos orientan y que conectan precisamente con ese ejercicio de la transformación sociocultural a partir de la propia práctica, pero tomando en cuenta ese cuerpo y esa subjetividad que conforma cada ser humano en esa relación infancia con la escuela de hoy y lo contemporáneo en nuestras prácticas pedagógicas. Bien, no sé si Dianita nos quiera hablar un poquito allí de la pertinencia y la justificación de la mesa. Listo, sí, muchísimas gracias. Entonces, en torno a lo que está diciendo el compañero Edgar, nos hemos planteado pues una pertinencia y una justificación para abordar esta temática en esta mesa. Entonces encontramos que para el desarrollo de las actividades propuestas en el marco de la Cuarta Bienal, el grupo de profesionales plantea la necesidad de reconocer sobre la incidencia del cuerpo y la memoria en la mediación de las prácticas pedagógicas y sociales en la educación de la primera infancia. Entonces aquí tenemos unas categorías importantes que queremos visibilizar dentro de esta mesa y de la temática que nos aborda. Entonces lo anterior a partir de las categorías orientadoras, cuerpo, memoria, prácticas pedagógicas, sociales y política educativa en primera infancia. Entonces se retoman las infancias como una construcción social
la cual pese a que comparten similitud en las condiciones biológicas de los niños y niñas, sus vivencias son diversas a nivel sociocultural y asimismo desde la diversidad de las infancias supone múltiples miradas, tal como lo describe Duarte 2013. Entonces, en esta parte, pues queremos darle mucha fuerza y mucho brillo también a cómo ese cuerpo tiene una historia, ¿cierto? Ese cuerpo en el del docente, ese cuerpo del niño tiene una historia y la cual influye de alguna manera en esas prácticas, ¿no? En esas prácticas de vida. Es así como esta propuesta reconoce la diferencia desde aspectos sociales y culturales, demarca nuevas formas de representación y prácticas de ser del niño y la niña como sujetos de derecho y agentes políticos, y en este sentido el espacio propuesto para la Mesa de Infancias, Juventudes, Desigualdades Generacionales, Políticas, Resistencias y Epistemologías, tiene como punto de partida el acercamiento directo a las corrientes epistemológicas, políticas y sociales de las prácticas y mediaciones pedagógicas desde la aproximación y análisis de las experiencias, saberes y realidades de los participantes, evocando sus subjetividades en torno a la memoria histórica y colectiva en el quehacer pedagógico de las infancias. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta pues también que nuestro ser, que nosotros no solamente somos como ese cuerpo visible, sino también tenemos esas subjetividades, esa parte emocional que pues hace parte de nuestro ser integral. Bueno, entonces dentro de los objetivos, reconocer el sentido de las subjetividades de los maestros en la reconstrucción de concepciones de infancias y prácticas pedagógicas, explorar las concepciones y construcciones desde las subjetividades de memoria histórica y colectiva de los maestros en la educación en torno a las infancias, indagar sobre aspectos relevantes de la política pública existente para la educación inicial en Colombia para generar tensión entre lo teórico y las prácticas pedagógicas innovadoras, evocar desde el diálogo las subjetividades de las prácticas pedagógicas en la educación de las infancias y el impacto sociocultural en la formación actual. Concluir sobre el sentido del reconocimiento de las subjetividades y las memorias colectiva e histórica en las prácticas pedagógicas en educación infantil. Entonces aquí también hacemos ese reconocimiento a que el ser pues no es un ser solo, es un ser también que hace parte de una historia, de una comunidad, y como también esas prácticas pedagógicas se ven permeadas por esa influencia a nivel histórica y social que se va viviendo pues en determinados momentos. Entonces este es como el marco general que presentamos de nuestra mesa y en donde están inmersas pues aquellas temáticas que ustedes habían tenido presentar y que nos complace mucho tener y que sentimos que compartimos como esas miradas y esas preguntas y como esos debates que pueden surgir en torno pues a este tema. Entonces, no sé, profe Edgar, si tengas algo más que decir o le damos la palabra a la profesora Beatriz. Bien, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a la metodología. Creo que en la agenda se encontraba, pero podemos repetir de todas maneras un poquito en relación. Recordemos, nosotros habíamos planteado 10 minutos de participación por ponencia, teniendo en cuenta que estamos los cuatro solitos. Yo creo que nos podemos dar el gusto de 15 minutos y tener un 5 para preguntas, para hacer aportes. Y no sé si antes de empezar con la ponencia de Beatriz tengamos alguna pregunta en relación a lo que propone la mesa o algo que pueda surgir. Estamos súper atentos, ¿no? Yo creo que para mí está muy claro, sí, señor. Perfecto. No sé si Cindy. Perfecto. Entonces, bueno, Beatriz, si tienes presentación, puedes compartir pantalla con nosotros y estamos súper Listo. atentos. Entonces, permítanme ahora aquí la presentación. Es algo muy sencillo. Pues, además que pues yo pensaba que era más cortito, no, pero creo que pues me queda tiempo. Mientras me abre la presentación, pues les voy contando. Mi nombre, pues yo les había dicho al principio, es Beatriz Ramos. Yo soy psicóloga de la Universidad Nacional y tengo una maestría en psicoanálisis social y un doctorado en psicopatología y psicoanálisis.
Entonces, pues digamos como que ahí surge la pregunta, bueno, y esta, de esa formación, ¿cómo resulta trabajando en esto del cuerpo docente, ¿no? Que es un poco lo que nos convoca en esta mesa. Entonces, la presentación que les traigo el día de hoy es una presentación sobre un proyecto de investigación que está en curso, todavía no tenemos resultados. Lo que les voy a presentar un poco es qué estamos haciendo, cómo lo teorizamos, cómo lo estamos abordando y contarles un poco la experiencia y pues escuchar también pues sus percepciones, sus abordajes, pues porque pues eso es lo interesante. Yo, digamos, no, acá ya está. Ahí ya están viendo la presentación, sí. ¿Sí? ¿Sí se ve? A mí no me ha cargado, ya me está cargando. Sí, ya, bueno. Bueno, esta presentación es sobre el malestar docente en Latinoamérica. Yo cómo llegué a esto del malestar docente. Mi experiencia, digamos, de trabajo y mi experticia está más por el lado del problema psicosomático. Es decir, yo soy experta en enfermedades que tienen esa relación entre el cuerpo y la mente. Entonces, yo inicialmente pues partí de otra investigación que no tenía nada que ver con docencia, más tenía que ver con la relación madre-hijo y con los problemas psicosomáticos de niños que tenían alergias en la piel. Entonces, lo que trabajé durante muchísimo tiempo, que es pues digamos mi trabajo doctoral y lo que me interesó pues de ahí, es cómo se generan estas enfermedades psicosomáticas inicialmente en niños y cómo esa relación que se crea entre madre e hijo pues va formando esta enfermedad en el niño, ¿no? Y cómo también un proceso de trabajo terapéutico psicológico con la madre ayuda a elaborar ciertas dificultades que hacen que la relación mejore y eso, digamos, cambie el curso de la enfermedad y la haga más, pues digamos, más manejable. En ese recorrido conocí a un profesor en la universidad que trabajaba sobre malestar en el trabajo, malestar laboral y la correlación que tenía eso con enfermedades psicosomáticas producidas por el trabajo. Entonces, a partir de empezar a ahondar con este profesor todo lo que tenía que ver con el problema laboral, llegué al trabajo con los docentes, los profesores, digamos, sobre todo profesores de niños, digamos, en edad escolar, desde primaria hasta bachillerato, son uno de los grupos que más malestar físico presentan debido a su relación laboral. Es decir, que en el mundo en general, uno podría decir que más o menos un 20-30% de los profesores generan en algún momento de su vida algún tipo de malestar físico a causa de su relación con el trabajo. Entonces, de esa idea, pues surgió esta propuesta de investigación que lo que busca es identificar las lógicas del malestar, pero pues no queríamos quedarnos solo en el malestar. La idea no era solamente identificar el malestar, sino también identificar las maneras como hacemos frente a ese malestar y cómo hay personas que frente a esas dificultades pues tienen unos ejercicios, unas buenas prácticas, unas experiencias positivas que hacen que a pesar de las presiones vividas en el trabajo, pues digamos que puedan sacarle provecho, digamos, o incluso encontrar nuevas formas de enfrentar pues la situación. Entonces, pues ese es el objetivo general, identificar las lógicas del malestar, pero también de resistencia frente a ese malestar en docentes de colegios públicos. Los objetivos específicos, pues era un poco derivado de esto, entonces identificar el malestar objetivo y subjetivo en los docentes, determinar cuáles eran las lógicas institucionales y grupales que determinan el malestar y que podían desencadenar enfermedad física y mental incapacitante en docentes de colegios públicos y finalmente reconocer las formas individuales y colectivas en los docentes de colegios públicos frente a ese malestar. Entonces, ¿qué nos preguntamos nosotros?
¿De qué manera las condiciones laborales del personal docente de un colegio público inciden en el sofocamiento de su palabra y su deseo, propiciando la aparición de malestar docente y con el tiempo de enfermedades físicas, psíquicas y dificultades en su integración social? Entonces, la idea de este trabajo es un poco preguntar a los docentes, interrogar qué es lo que pasa ahí, cómo funcionan las lógicas del trabajo, cómo funcionan en el aula, cómo funcionan en la parte administrativa, cómo funcionan en la relación con los padres, con los compañeros de trabajo, y mirar cómo esas relaciones pueden o no pueden incidir en la aparición de ciertos malestares y digamos en su enfermedad. Entonces, empezamos primero interrogando a algunos profesores, más como una especie de entrevista piloto, en donde determinamos con ellos pues cuáles eran esos elementos que ellos consideraban que eran como los más importantes, ¿no? Y entre esos, digamos, resaltamos tres. Por un lado, la carga de trabajo. Entonces, a decir de los profesores que entrevistamos, que fueron 10 profesores de diferentes colegios de Bogotá, lo que ellos nos mostraban era una cantidad enorme de acciones y de actividades de las cuales se tenía que hacer cargo el docente, es decir, que las comparábamos un poco con una entrevista más informal que hicimos con un profesor de una institución europea que nos comentaba que las acciones que ellos tienen que hacer son mucho menos que las que tiene que hacer un profesor aquí en Colombia. Entonces nos hablaban desde los horarios, digamos que normalmente para un profe su horario laboral puede empezar desde las 6 de la mañana, pero pues para poder llegar a las 6, eso implica que tiene que llegar, salir de su casa a veces a las 5, a veces a las 4:30, entonces una carga ya de por sí horaria muy pesada. Se trabaja todo el día, a veces se hace doble jornada, entonces es muchísimo tiempo el que la persona dedica a su trabajo. Adicionalmente, pues digamos que el profesor colombiano se encarga básicamente de todo, desde acciones académicas, pedagógicas, administrativas, disciplinares, coordinación con padres, coordinación con otros compañeros en actividades, proyectos particulares que cada colegio tiene, que adicional a la carga normal se deben realizar. Y pues digamos toda una serie de reuniones, de proyectos que hacen que sea aún más fuerte. Y también hablaban los profes de la cantidad de estudiantes que hay por aula. Esto, digamos, quiero aclarar que se hizo antes de la pandemia. Digamos que durante la pandemia la universidad decidió como parar los proyectos de investigación también por las cargas laborales de los profes, que también tenemos un montón de dificultades ahí para manejar, que son otros estreses, pero que son parecidos. No sé si, porque suena, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o... No, tranquila, es que acaba de ingresar una compañera. Ah, Continúa. ya. Ah, bueno. Bueno, por otro lado, pues se presentan la complejidad, que es un poco eso, como la complejidad del trabajo. Entonces, además de la cantidad de carga, también hay que brindar conocimientos, proteger a los niños, que no les vaya a pasar nada físicamente, ¿no? Protegerlos emocionalmente, porque también pasan cosas. Educar a los niños, poner límites, disciplinar, y al mismo tiempo estar, digamos, dispuestos. Y digamos que además como unos plus que los profesores identifican, digamos como carencias que los chicos traen de su casa, carencias que traen de otros espacios, que muchas veces, a pesar de que no es la función como estandarizada o la que se hace, la que se conoce de los profes, pues realmente sí, muchos profes pues terminan haciéndose cargo de otras responsabilidades y de otros malestares que pues no son propiamente de su función, pero que están ahí y pues que no pueden dejarse de lado. Entonces el profesor termina, digamos, muchas veces haciéndose cargo incluso financieramente de cosas, niños, por ejemplo, que no tienen dinero para comer, entonces los profesores dicen, bueno, pues este niño no tiene comida, entonces démosle algún apoyo. Había profesores que decían, bueno, que incluso habían hecho colectas para familias que de escasos recursos, que se habían encargado, por ejemplo, de material
didáctico, no sé, cartulinas, papeles, digamos, material que se requería porque la institución o no tenía los recursos, pero que ellos lo necesitaban y terminaban volviéndose una carga del docente. Y por otro lado está la gran responsabilidad que implica la docencia, entonces hay un compromiso muy profundo respecto a la función pues de protección y de educación respecto a los niños y las niñas, entonces también hay una cierta angustia, digamos, sobre todo pues en colegios en donde se presentan muchos chicos con dificultades emocionales muy fuertes, dificultades con sus padres, en donde los profesores, digamos, terminan haciéndose responsables o cargándose pues de una serie de elementos que aunque no deberían ser, digamos, teóricamente de su potestad, pues sí terminan siendo. Y entonces, pues digamos que ellos decían, bueno, yo me voy a mi casa, pero de todas formas sigo pensando en Pepita, que porque sé que su papá la maltrata o porque sé que está viviendo una situación muy difícil. Entonces, eso también, digamos, para los profes generaba ansiedad, generaba angustia, generaba depresión. ¿Qué hipótesis empezamos a manejar para poder, digamos, y ahí les cuento un poco qué es lo que estamos haciendo? Entonces, generamos un instrumento que, digamos, busca a través de un cuestionario de escala Likert con unos 80 ítems, busca determinar, por ejemplo, burnout, estrés laboral, pero todo dedicado a docencia, pero también tenemos una parte de ese instrumento que es más abierto, en donde buscábamos, bueno, que los profesores identificaran tanto enfermedades físicas, pero también las razones, en preguntas abiertas, las razones por las cuales sentían que había dificultades, qué problemas veían. En esa parte estamos, es decir, en esta parte estamos analizando esa información y digamos la siguiente etapa es ya con las personas que puntuaron más fuertemente tanto en dificultades, en enfermedades o en estrés o en dificultades en relación con su trabajo, pero también las que puntuaron más alto en formas de resistencia, porque también se les hicieron preguntas de, bueno, ¿ustedes qué hacen para solventar eso? Entonces hemos encontrado algunas cosas que estamos correlacionando con la teoría, y entre esas pues está el asunto de que el docente presenta, y es algo que veíamos y que en eso estamos de acuerdo con Cordia, que se le presentan muchas demandas y muchas veces son contradictorias. Es decir, que por un lado se le demanda, pues digamos, una serie de actividades que son puramente pedagógicas, pero el profesor sabe que necesita al mismo tiempo, porque de parte de los niños hay otras demandas más emocionales, más de educación, de educación, digamos, casi familiar. Al mismo tiempo se le demanda que sea cordial con sus estudiantes, sea amigo de sus estudiantes, pero al mismo tiempo se le demanda que no se involucre tanto con ellos, que los discipline. Entonces esas se le demandan por parte de los padres unas cosas, por parte de los chicos hay otras demandas, por parte de las directivas otras demandas. Entonces los profesores, digamos, incluso no lo logran, no logran porque a veces son exactamente lo contrario. Entonces ellos terminan como cargando con la culpa de, sea que hagan lo que sea, va a haber alguna de las demandas que no puedan cumplir, va a haber cosas que no logren hacer. Y entonces hay como una sensación de que por mucho que se haga, nunca es suficiente. Siempre se quedan cortos, siempre hay cosas que no se han podido manejar y eso hace que haya una, digamos, en los docentes una carga que genera una culpa. Y esa culpa pues termina desbordándose en dolores físicos o emocionales, en depresión o en excesivo estrés, porque siempre hay un desbordamiento de exigencia. Aquí les decía un poco lo que hablábamos, que los profesores colombianos que hemos entrevistado plantean lo mismo, que se exige que el profesor sea amigo, que sea compañero, que sea un apoyo, pero al mismo tiempo se le exige que tenga que ponerles una nota, que tenga que decir este sí pasa, este no pasa. Entonces ahí hay una angustia muy fuerte porque si el profesor quiere, digamos, apoyar a sus estudiantes, al mismo tiempo le dan como dos roles que son antagónicos, ¿no? Y que para el estudiante
es confuso y para el docente también, y eso, digamos, también aparece ahí como parte de eso. Otra cosa que nos comentan los profes es, por ejemplo, la dificultad de los recursos, incluso recursos físicos y económicos, ¿no? Lo que se puede hacer con los presupuestos que tienen algunos colegios, eso depende pues de los colegios. Hay colegios, pues ustedes lo saben mejor que yo, que tienen más recursos y que pueden permitirse pues ciertos manejos, pero hay colegios que no tanto, entonces hay una preocupación por los recursos tanto del colegio como los que tienen los estudiantes y los recursos también que tienen a nivel emocional o parental, que a veces hacen que haya una diferencia muy grande entre un estudiante y otro y que el profesor no sepa cómo manejar esa situación tan diferente. ¿Qué hemos encontrado? Digamos, frente a las enfermedades psicosomáticas. Hemos encontrado que el promedio, digamos, que aparece en España, por ejemplo, es de un 20% de docentes que manifiestan enfermedades psicosomáticas. En Colombia, en 200 profesores que analizamos, podríamos decir que casi es el doble de eso aquí. Entonces tenemos más o menos un 40% de profes que reportan algún tipo de enfermedad física o psicológica o psicosomática que está relacionada con su actividad laboral. Entonces, entre esas enfermedades que encontramos es trastornos musculoesqueléticos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con postura, entonces problemas en la espalda, dolores recurrentes, ciática, problemas de movilidad, también de varices, también encontramos muchas personas con hipertensión. Otro factor muy fuerte que encontramos son personas con problemas de voz, es decir, pérdida de la voz o algún tipo de malestar en torno a la voz, y muchísimos cuadros depresivos y de ansiedad. Esos son como los trastornos más importantes que hemos encontrado. Frente a lo psicosomático, encontramos muchas personas con trastornos de piel, que aunque la gente no los relaciona. ¿Y por qué no lo pusimos aquí? Porque la gente no lo relacionó con su actividad laboral, pero luego cuando empezamos a profundizar con algunos de ellos sobre enfermedades, decían, yo tengo enfermedades de piel, pero no sabía que es por eso. Pero resulta que las enfermedades de piel tienen casi todas mucho que ver con depresión y con ansiedad. Entonces, aunque la persona no se siente ansiosa o depresiva, sí está manifestando esto con trastornos de piel. Entonces, también encontramos muchas personas con diferentes tipos de eczema o con psoriasis, que incluso con acné en algunos profes, que aunque ellos no lo relacionaban, pues nosotros podemos decir que sí, que hay una relación. Básicamente, pues esta es mi presentación. Y pues digamos en qué vamos. Entonces la idea de este semestre es pues continuar ya con los 200 profes que tenemos, seleccionar 24 para hacer, digamos, unos grupos focales para profundizar más. Digamos, ya logramos el primer objetivo, que era como identificar los malestares. En la segunda parte, pues, es ya trabajar con estos profesores que presentan, pues, digamos, ciertas dificultades, empezar a trabajar esas lógicas de, bueno, cómo funcionan sus colegios, cómo funciona la parte administrativa, cómo funcionan los compañeros y cómo funciona, digamos, la relación estudiante, profesor, padre de familia, etcétera, para identificar si hay puntos en común y, digamos, también empezar a trabajar sobre la resistencia. Sobre la resistencia, digamos, a grosso modo, lo que la gente más manifiesta es el buen humor. Entonces, lo que más hemos encontrado, digamos, en qué es lo que hacen para combatir, digamos, el estrés, es burlarse. Es burlarse de las directivas, es burlarse de los chicos, es burlarse de los problemas de clase, es burlarse de ellos mismos. Y es como una estrategia que ayuda a liberar. Entonces, pues por ahora vamos ahí. La idea es también con estos profes que manifestaron como yo me siento bien y logro hacerlo. Otra que encontramos que era interesante era la innovación. Profesores que hacen cosas verdaderamente innovadoras, como que se salen del molde, de alguna manera también logran solventar ese cansancio, ese estrés. Ahí vamos, y pues la idea es, todavía nos queda un añito larguito de más o menos no, un año exacto, en agosto del próximo año ya tendríamos los resultados finales y pues espero poder compartírselos.
Estás con el micrófono apagado. Bien, no, que muchas gracias. Muy, muy interesante también la temática que abordas en torno al malestar en la educación, ¿no? Lo que ocurre con los maestros y esas prácticas que influyen en el cuerpo de algún modo, ¿no? Creo que ha sido muy interesante y cómo se complejiza el elemento cuando empezamos a ver que ya hay aspectos psicosomáticos que se empiezan a desarrollar, ¿no? En torno a esas cargas y cómo en la pandemia, pues también, de algún modo u otro, no solo en tu investigación, sino en todas las instituciones, vemos cómo hay esas afecciones y cómo se van desarrollando ese malestar, ¿no? Sí, yo pensaría que hay, aunque en la pandemia, o sea, hubo muchos cambios por la manera en que los profes tenían que manejar los chicos y cómo se hicieron los cambios, la base es la misma. La base es la misma y es que el profesor termina siendo como objeto de unas exigencias de todos, unas exigencias de, en este caso incluso, además de la de los profesores, o sea, la de los compañeros, la de los directivos, la de los estudiantes, las de los profes, la de los papás. Entonces ahora hay un aceleramiento, digamos, de esas demandas porque hay miles de papás escribiendo todo el tiempo, mira, no me entregaste, mira, el niño no entendió, mira, eso es mucho, mira, es que no sabemos por qué, mira, que es que el niño no ha hecho nada, pero no hemos tenido tiempo, ¿qué podemos hacer? O papás muy agresivos, ¿no? Entonces eso, digamos como que el profesor es sobre el que recae todo, todas las exigencias y aún más las exigencias del Estado, ¿no? De la responsabilidad del docente. Y cuando ese docente dice, oiga, a ver, detengámonos un poquito, entonces hay toda una culpabilización de, pero ¿por qué no quieren trabajar? ¿Pero por qué no quieren hacer? Pero miren que ustedes, y digamos que yo creo que en la pandemia, una de las cosas que se evidenció es el lugar tan pesado que se les ha colocado a los profesores, sobre todo de los colegios, primaria y secundaria, porque además son guardería, además se encargan de la disciplina de los niños y los papás cuando empiezan a tener los niños en la casa empiezan a darse cuenta de una cantidad de cosas que no comprendían o que no querían ver tampoco de sus hijos y empiezan a decir, entonces son los profesores los que tienen que hacerse cargo de esto. Yo ya no quiero este niño 24 horas al día acá, ¿no? Y el profesor, ¿qué va a hacer? Y digamos, esa también es la presión de volvamos a la presencialidad, ya, aunque no haya medios, aunque no sea lo más viable, aunque sea un problema, es vuelvan ya porque ustedes son los que resuelven todos estos problemas y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Pero tampoco hay, o sea, no hay un reconocimiento más allá de la manzanita el día del maestro, sino que el pobre profe pues tiene que cargar con esa responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? Que los niños ahora tenemos que cambiar las didácticas, el profesor invente. ¿Qué vamos a hacer si no tienen recursos porque no tienen internet? No importa, el profesor invente, ¿no? Y cada profe como que tiene que cargarse con eso y pues finalmente no lo logra porque la carga es tal que siempre queda corto y siempre hay una culpa. Y esa culpa, digamos que una cosa que pasa es que los profesores se autocastigan y eso es lo que genera muchas veces el problema biológico, ¿no? Ya la enfermedad. Muy bien. Sí, sí, escuchando a Beatriz también me surgen como algunas reflexiones y es que a veces, bueno, uno como docente, bueno, en su rutina, en su rol, empieza, bueno, a sentir de pronto algunas situaciones en su cuerpo, sí, puede ser, bueno, el dolor acá en el hombro, el dolor de pronto de cabeza, bueno, y uno empieza como a naturalizar eso, sí, uno dice, ah, sí, eso es porque de pronto hoy cargué muchos libros, muchos cuadernos, entonces puede ser que eso me esté afectando, o fue que los niños de pronto hablaron mucho, entonces uno empieza a veces como a naturalizar todas esas situaciones y no le ponen cuidado como a tiempo, ¿no? No, aquí debe estar pasando algo, yo debo revisar. Entonces, como que uno no es consciente realmente de todo eso que va pasando porque pues lo hace parte como de su día a día, ¿no? Incluso a veces la voz, uno a veces, pues de su medio de trabajo casi siempre es la Sí. voz y entonces como que la voz se le va desgastando a uno y uno va sintiendo que malestar también en su voz y también lo hace parte de su rutina, ¿no? Eso es porque he hablado mucho, porque estoy hablando mucho y no es consciente realmente de que su cuerpo le está pidiendo, oye, hay que mirar a ver qué está pasando, porque sí se está llegando de pronto a sentir algo que puede estar afectando su parte física, ¿no? Y también tú lo dices, pero no sé si ya han avanzado en esa parte
de la investigación, tú dices que de pronto en otros países como México no se encuentra como tan aguda esa problemática en los docentes. No sé si hay de pronto ya algún resultado frente a lo que tú mencionabas a lo largo de la exposición. Pues todavía no tenemos resultados como finales. No fue con México, sino con España. Con México se parece a nosotros. México, los profesores que hemos analizado en México, porque tenemos 60 profes de México entre ese grupo de 200, las situaciones más bien se parecen bastante a las nuestras. Incluso a nivel salarial, nosotros estamos mejor que ellos. Ellos tienen más distancia salarial con otras profesiones de la que tenemos en Colombia, que ya es bastante decir. Pero lo que sí se encuentra es que en otros países, digamos, la carga del docente es mucho menor y está más compartida. Y una cosa que queremos analizar es qué pasa, por ejemplo, con los colegios privados de cierto estatus, porque también cambia mucho eso. Estamos, digamos, queremos hacer una segunda fase porque entre los profes que pues como que nos ayudó al pilotaje, que no necesariamente eran de colegios privados, públicos, encontramos una profe que decía, no, yo muy bien, tengo 20 estudiantes, somos 2 profes en cada salón, tenemos un asistente, tenemos una secretaria para los profes, ¿no? Entonces uno dice, claro, hay una repartición de la carga que es bien diferente a la que tienen que vivir los profesores de ciertos colegios. Entonces también depende mucho del colegio y de las exigencias del colegio, la forma en que el profesor, pues digamos, maneja su situación. Con respecto a lo que tú decías de la naturalización, lo más difícil es la naturalización individualizada, porque creemos que es un problema nuestro. O sea, uno dice, ay, a mí me toca muy duro, ¿no? Y soy yo. Y pues yo tengo que ir al médico yo y es mi malestar y mi dolor de cabeza y mi problema, ¿no? Pero en realidad es un problema de la forma como se está organizado el clima laboral escolar. Entonces es la manera como se organizan las funciones, cómo se organizan los espacios, cómo se organiza la exigencia que hace que para el profesor digamos, sea supremamente pesado, pero que recaiga sobre usted, vaya a su EPS y resuélvalo, ¿no? No hay como una conciencia de, hombre, en este colegio si hay 20 personas en primaria, por ejemplo, trabajando, y de esos 20 profes, 8 o 9 están presentando problemas de espalda o problemas de voz, entonces es un problema que es del colegio, ¿no? Que es de la organización, y hay que empezar a pensarse no solo en yo qué hago para mejorar, por ejemplo, mi voz, qué hago para no tener que desgastarme tanto, sino es, hombre, ¿qué estamos haciendo como comunidad académica para que funcione mejor el asunto? ¿No? Y a veces es de recursos, a veces también es de organización, pero muchas veces también son cosas que se podrían hacer. Y esa es una de las cosas que todavía no hemos llegado, pero que queremos empezar a trabajar, y es que se podría hacer con los recursos que hay, porque bueno, en política pública podríamos hacer mil cosas, pero pues de aquí a que lleguemos a eso, ¿qué podríamos ir haciendo mientras tanto para mejorar la calidad de vida de los docentes? Sí, a propósito de eso, pues uno a veces se pone a pensar, ¿no? Y lo difícil que es, por ejemplo, el simple hecho de socializar estos elementos con colegas, porque hay colegas que tienden a castigar el malestar que pueda tener una Sí, persona por carga laboral o por complejidad del trabajo docente o la responsabilidad, que digamos que eran esas 3 categorías que mencionabas, y uno se da cuenta entonces que hay muchos factores por los cuales digamos que esto queda como en una especie de anestesia, ¿no? Soy invisible a lo que está pasando porque necesito invisibilizar eso que me ocurre para mantener un estatus o un posicionamiento sobre el grupo, ¿no? Sobre todo cuando en organizaciones a veces que pueden ser complejas, sobre todo en ese tipo de organizaciones donde se castiga precisamente sí. ese malestar que se pueda sentir a veces. Claro, además porque hay una cosa ahí como de que eso pasa no solo en docencia, sino en todos los trabajos, es póngase la camiseta, ¿no? Ese cuento de dónde está su compromiso, dónde está su vocación de maestro, ¿no? Y hay como una asociación del compromiso con el sufrimiento, como si el estar comprometido con una causa implicara un sufrimiento
normalizado que no debería ser. No es necesario el sufrimiento para poder hacer una buena labor, todo lo contrario, ese sufrimiento lo que trae es un desgaste que hace que finalmente el docente tenga que escoger entre su cuerpo y hacer un buen trabajo, porque finalmente, por ejemplo, se te desgasta la voz, entonces yo ya no grito más, yo ya no hablo más así, entonces, ¿cómo hago para solventar eso? Entonces, que hagan lo que quieran, puede ser una opción, entonces no estamos cumpliendo con lo que nos corresponde, porque decimos, entonces hay una culpa de yo lo estoy haciendo mal, porque me estoy cuidando a mí misma, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que pasan cada vez que te cuidas, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago para no cargar los libros? Entonces voy a traer otros libros, aunque no sean los mejores, pero no me descargo en mi cuerpo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tú empiezas a buscar maneras porque hay que resistir al malestar. Tú tienes que decir, hombre, no sé, si antes lloraba porque mi estudiante no tenía, me vuelvo cada vez más insensible, porque digo, ¿qué hago? O sea, si sufro cada vez que mi estudiante no tiene, yo no gano nada, no puedo hacer nada, entonces al final digo, no, me hago, entonces ya, pero también hay una parte de uno que dice, ¿cómo es posible que yo sea así? Entonces, esa contradicción que debiera estar afuera y que deberíamos estarla hablando y discutiéndola para que mejore, no la cargamos nosotros y eso empeora todo, ¿no? Y digamos que uno ve un desgaste de los profes, y algunos profes decían eso, como que habían llegado inicialmente muy jóvenes a dictar clase, a dar los primeros cursos con una energía increíble y con una cantidad de innovación y de proyectos y de energía, y poco a poco con el pasar de los años decían, uy, yo ya no me desgasto así, yo ya no, ya eso no, ¿no? Y había profes que ahora, no es una cosa que pase siempre, pero sí hay un desgaste que hace que la gente dice, uy, yo ya no hago más, ya no hago material didáctico yo mismo en mi casa, yo ya no, ¿a qué horas descanso? Entonces había profes que decían, no, yo antes hacía títeres, así me iba a mi casa y hacía adornos, hacía cosas para el salón y ahora digo, ay, no, hagan lo que quieran, ¿no? Entonces ese tipo de cosas va mermando, digamos, el interés que la gente tiene y termina volviéndose una carga cada vez más pesada. Ahora, no todos los profes lo hacen, pero entonces ese es nuestro interés, como quienes lo logran, quienes dicen, no importa, llevo aquí 40 años y sigo en la misma, con la misma energía. O sea, ¿cómo lo lograste? ¿No? Claro, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué es lo que hay diferente en tu espacio de trabajo o qué es lo que es diferente en ti? Digamos, queremos ver esas dos cosas, qué es lo externo y lo interno que cambian el quehacer de ese profe, ¿no? Y que lo hace diferente. Entonces, pues ahí vamos. Y es una cosa bien interesante y es que uno pensaría que hay más investigación de esto en MAI. La verdad, en Colombia hay muy poca investigación sobre el malestar docente, más allá de encontrar burnout. O sea, encontramos muchas investigaciones, hay mucho estrés, hay mucho burnout, pero no hay investigaciones cualitativas que nos muestren ya cuál es la lógica del funcionamiento y no encontramos hasta ahora, no hemos encontrado de formas de resistencia. De formas de resistencia parece como que hemos identificado muchas cosas malas, pero las buenas nos cuesta. Hay de buenas prácticas enfocadas hacia los chicos, pero no enfocadas en nosotros mismos como docentes, ¿no? ¿Qué nos sirve a nosotros? Porque también esa es otra cosa, como que el bienestar del profe no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta el del estudiante, que es fundamental, pero el del profe, para que el del estudiante exista, el del profe también debe ser algo prioritario. Muchas gracias, Beatriz, de verdad muy Bueno, interesante. me Y creo extendimos. que, no, No, chévere, está igual súper no hay más bien. personas, no hay ningún problema. Sí, chévere compartir esto. Yo quería preguntarte qué criterio tuvieron en cuenta para seleccionar esos 200 profesores, que tú dices que también hay internacional y nacional. Pues mira que en eso también, bueno, tú sabes lo difícil que es conseguir que la gente participe, entonces digamos que hicimos fue más por Facebook, por las redes sociales que teníamos, como que lanzamos a varios colegios que ya conocíamos que tienen relación con con la Universidad de Antonio Nariño, donde teníamos convenios, pero también teníamos una docente que fue joven investigadora en México, pero hacia nosotros, es decir, que tenía como
una tesis en cotutela con nosotros que hizo con compañeros de su trabajo, hizo la recolección de los datos, entonces los que tenemos de México son de allá. Es una muestra no tan seleccionada, es una muestra más de conveniencia, porque también fue muy difícil como lograr, originalmente queríamos una muestra mucho más robusta, pero también muchos profes les cuesta un poco hablar de eso y pues también con la carga laboral, sentarse a hacer, no sé, sentarse una hora a llenar una encuesta, pues es como, ay, qué pereza. Entonces sí, pero igual tenemos estos 200 que pues no está mal como muestra. Chévere. Y yo creo que hay un interés allí y va a ser el plus del trabajo en el hecho de la resiliencia, ¿no? Esa forma de resistencia, porque evidentemente marcar la pauta en ello, por ejemplo, tú decías lo de, sí, los profes a veces echamos chistes de nosotros, de los compañeros, y creo que lo hacemos, es como algo automático, ¿no? Es una forma de calme, 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 calme su Sí, cuerpo. sí, claro, y es buenísimo. Y la mayor parte, digamos, de docentes que sean, yo como que me logro estar bien, en qué momento digo, yo me siento mal y me voy y ya tengo mis amigos particulares con los que molesto, con los que puedo burlarme y ya, el burlarnos de nuestra situación calma los ánimos, ¿no? Y eso, pues digamos que es una resistencia transgresora un poco, no debería, o sea, no es la mejor, pero es la que tenemos y pues hay que echarle mano. Por ejemplo, en Japón, que hay muchísimo suicidio docente, una de las cosas que se encontró fue esa, los profes que se suicidaban o que habían hecho intentos de suicidio, pero se suicidaban ya no sabíamos, pero los que hacían intentos de suicidio reportaban que no se reían de sí mismos, ni de su labor, ni de nada, mientras que los que decían, yo también he estado deprimido, pero lo logré manejar, decían, es burlarse. Lo mismo pasa con las enfermeras también tienen eso. Juliana, ¿querías preguntar o decir algo? No sé. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por lo que nos compartes desde la experiencia investigativa. Justamente con el compañero Edgar y la compañera Diana propusimos esta mesa de trabajo para dialogar sobre lo que implica ese quehacer docente desde la subjetividad, la memoria, la historia, ¿no? Y un poco desde lo que se está narrando ahorita de ese lugar tan un poco tenso del docente, pues por todas las responsabilidades que se adquieren. Pensaba un poco en ello, ¿no? En ese lugar de la memoria, de la historia, todo lo que deviene también de una historia educativa que lleva a decidir ser docente, pero que a su vez también pues trae cosas en nosotros, ¿no? Y que de allí se marca o se define un poco esa identidad del docente. Claramente hay muchos elementos que tienen que ver de un ambiente escolar, ¿sí? Pero sin duda alguna, cuando nosotros proponíamos la mesa, también pensamos en ese tema subjetivo, en el tema de la historia, en el tema de la memoria, y no sé si de repente allí en la indagación hay factores que tú puedas como indicarnos que sean de vital importancia a propósito de la mesa propuesta. Eh, Porque sí, no es solo nosotros, de hecho, pues mañana vamos a tener nuestra ponencia y en el ejercicio de investigación que adelantamos veíamos como un momento de la historia de vida del aquí y el ahora, del presente, pero indagamos también por unos momentos como de primeros años de vida, la secundaria y de allí vienen varios elementos, ¿no? Entonces, no Sí, sé si pues aquí... Uh-huh. Pues en este momento no, pero sí está pensado para los grupos focales como indagar eso, sobre todo pues el punto de la escogencia, de por qué se escoge ser docente y cuáles son esas expectativas que uno tenía, no sé, a los 18, 19 que escoge hacer su licenciatura y que pues digamos qué pasa en ese camino, sí lo pensamos preguntar, pero aún no tenemos trabajo sobre eso. Chévere. Pero es un tema que está allí como en el Sí, foco. sí, Uh-huh. porque sí pensamos que hay algo con respecto también a, digamos, a las expectativas que las personas tenían de su trabajo frente a la realidad, eh, digamos que puede condicionar cambios, ¿no? Si tu expectativa,
qué tipo de expectativa tenías y también cuál era tu razón para hacerte maestro, ¿no? Si tú, no sé, tenías una expectativa muy bucólica, digamos, muy romántica del asunto y de pronto la realidad te cae encima, pues puede ser muy estresante enfrentarse a la lucha, pero también gente que tiene una vocación muy férrea, puede ser que eso sea una forma de resistencia también, ¿no? Como la gente que dice, no importa, yo sabía que iba a ser muy difícil, pero mi vocación es tan grande que puedo sostener el asunto sin desbaratarme, ¿no? Entonces, eso nos gustaría saber, pero hasta ahora, digamos, está en el puro interrogante. Bien, gracias. Muchas gracias, Beatriz. No, súper interesante y qué bueno haber contado contigo porque estábamos bastante preocupados de que no habían ponencias. Pero sí, yo creo que han habido dificultades, sobre todo el día de hoy, porque incluso la compañera Juliana ha estado intentando conectarse desde hace bastante y nada. Y yo cuando intenté conectar duré más de media hora intentando entrar por las plataformas y ha habido muchas dificultades. Y Entonces, es muy confuso, es muy confuso. Yo mientras leí en dónde me tocaba, me demoré un tricito, como en qué es lo que, bueno, listo, cuerpo, no sé qué, pero hay tantas que buscarse entre todas. Pasé como 2 veces la lista y dije, ay, hasta que encontré cuál era la nuestra y dije, Dios mío, va a llegar re tarde, soy lo peor. Y soy la tarde, pero la única. llegó en el No, momento perfecto. sí, nosotros aquí esperando hasta el final de todas maneras. Sí. Muy bien. Igual la compañera, ay, por cierto, Cindy que nos acompañaba hace un momento, Se desconectó, ella sí. se desconectó, pero el día de mañana ella va a tener una Sí, presentación. ella tiene su presentación De mañana. hecho, la de ella está a las 2, es ser profe, un semestre de experiencias pedagógicas que vienen de la práctica de responsabilidad social universitaria. Entonces, creo que también va a estar súper interesante. Y el día de mañana también nosotros vamos a acompañar con otra que tiene que ver con la aproximación y reflexión académica de las prácticas pedagógicas de maestro desde el cuerpo, infancias y las sensibilidades. Asimismo, sabemos que hay dos más, ahora aquí no las tengo marcadas, creo que la profe Dianita las tiene por allí. Sí, Entonces, que sí. digamos que esas cuatro están súper confirmadas, pero es probable, por ejemplo, porque sabemos que también hubo como algunas dificultades en los correos, por ejemplo, en tu caso creo que no nos llegó la confirmación, sin embargo aquí está, entonces muy probable que hayan otras que Sí, estén de asistencia, pero que no necesariamente estén confirmadas. Entonces, pues nuestra invitación es un poco también para que nos acompañes mañana y que estés con nosotros, porque estoy seguro que el ejercicio va a estar mucho más Sí. cargado en cuanto a ponencias y pues y chévere compartir contigo hoy. Creo que ha sido muy interesante. Eso es parte de nuestro ejercicio, reconocernos. En nuestro, por ejemplo, en nuestro proyecto también pensamos un poco en eso, ¿no? Y quizás no desde la carga laboral, pero sí cómo influye la historia, pues, de vida, cómo influye la narrativa y cómo desemboca eso en la realidad de la práctica pedagógica, en qué se siente. claro. Mm, Uy, eso está muy interesante. Eso además, sí es como, pues como parte de los interrogantes que tiene esta temática, claro que sí. chévere, Beatriz. Juli. Sí, también que hay un alto sentido desde el lugar del cuerpo, ¿no? Porque finalmente, pues nosotros no solamente somos razón, ¿cierto? Lo que está Sí, ubicado aquí, sino que esa razón pasa por todo el cuerpo. Somos altamente emocionales, entonces hay una triada allí importante que decidimos proponer y seguramente por eso también, Beatriz, estás aquí presente compartiéndonos ese ejercicio de investigación. Nos inquieta mucho ese lugar del cuerpo, un cuerpo que expresa, que siente, que se claro. perturba, que se irrumpe con la presencia del otro, que se altera, que se tensiona, bueno, como tal cual tú lo mencionabas en la investigación. Entonces, pues allí estuvimos muy a la expectativa, teníamos muchas ponencias, pero como siempre, Sí. yo suelo decir, todo tiene un para qué, no hay nada por Mm. casualidad y estamos quienes somos en el aquí y el ahora. Y agradecerte de verdad Sí, la presencia y por esa Sí. temática tan importante. Sí, muchas gracias, profe Beatriz. Y también pues comentarte que la ponencia de nosotros está también en el marco de un proyecto de investigación que estamos adelantando en la universidad y que pues
Estamos también, ¿no?, buscando pues información y enriqueciendo pues todas esas categorías que enunciábamos al comienzo de la mesa, que también de alguna manera hacen parte de ese proyecto que estamos adelantando en este momento. No, muy chévere hacer lazos también porque pues son temáticas que se cruzan en algunos puntos y pues es interesante eso, que no queden como para los grupos de investigación, porque finalmente muchas veces las investigaciones quedan en los artículos y a veces quedan ahí, como yo digo, no sé, como pasa con las tesis, a veces quedan en los repositorios, los leen una vez en la vida, ¿no? Y eso es muy triste porque realmente hay muchas cosas que se tocan. Entonces, la idea de hacer una investigación es esto, es poderla compartir, es poder escuchar otros puntos de vista y también de las otras investigaciones pues que enriquecen pues nuestro quehacer tanto como docentes como también investigadores. Así es, mi estimada Beatriz. De hecho, muy seguramente nosotros estamos también, digamos, aprovechando un poco de que estamos ahí conversando, no queremos adelantar la ponencia, pero un poco en torno a lo que vamos desarrollando en el proyecto, también estamos pensando en un evento. Entonces, pues seguramente, como contamos con tu correo, probablemente también podamos Ay, claro que hacerte la sí. invitación a que nos acompañes. No, Sería muy además chévere. porque el equipo con el que yo trabajo, pues digamos, yo soy la psicóloga del grupo, pero el equipo es un equipo grande, es un equipo en donde hay, bueno, tenemos un profesor psicómetra que es el que nos hace pues todo el trabajo estadístico y de validación, pero también tenemos dos profesores que son del departamento de educación y otro profesor que es del departamento de psicología, pero que es, digamos, experto en educación. O sea, su doctorado es en educación y psicología. Entonces, es un equipo interdisciplinario bien chévere y digamos que yo les traje pues mi partecita, mi postura, pero digamos que este equipo está trabajando cosas, digamos, asociadas a la misma temática, pero también otras líneas que pueden ser interesante compartir. Si después hablamos del evento y eso, pues podemos, no sé, presentar y además que pues también ya tendremos más avances que mostrar, ¿no? Súper, súper, Beatriz, eso nos contenta mucho y de algún modo creo que esa es la idea de estos eventos, ¿no? Poder generar lazos Sí, significativos de aprendizaje. Totalmente, estoy seguro que esta es la ventaja. De verdad, muchas gracias por la compañía también hoy en la mesa. vale, vale, qué chévere. Sí, profe Beatriz, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros esa valiosa experiencia que estás llevando a cabo y que, como tú lo mencionas, no se ha avanzado mucho en ese tema y pues interesante esa exploración que tú estás haciendo relacionado pues con esto que de pronto no se está trabajando tanto en el país, pero que sí requiere de una mirada, de una atención, porque pues es la vida también del docente, ¿no? La que está ahí enmarcada en esos aspectos y en esas realidades que convivimos. Entonces, pues muchísimas gracias, profe, y esperamos nos puedas acompañar mañana también. Sí, yo no sé si pueda estar en todas pero voy a tratar de conectarme para pues también escuchar a los demás compañeros, claro que sí. Chévere, Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. hoy damos por terminado, ¿cierto? Pues nosotros nos vamos pues es que está planeado hasta las 4:30, entonces vamos a ver si de pronto, no Si sé, de pronto alguien se conecta. si alguien se conecta por si acaso, Sí, Tan digamos que juiciosos. por el horario. por el horario, sí. Sí, a ver, porque es que no sabemos si pues como hubo esa situación técnica, que también cuando estábamos aquí en la mesa al inicio, ingresó una persona de la Bienal y nos lo comentó, nos dijo, se están presentando algunas situaciones con la plataforma, hay que tener paciencia, vamos a enviarle directamente desde nosotros, desde la Bienal, a los participantes un correo, yo no sé si llegó o no, A que mí no me era, llegó. sí, es que eso dijeron, No que me iban a enviar llegó. un correo con el link para que pudiese ser más fácil el acceso, entonces porque nosotros como no tenemos esa posibilidad de enviar links de nada, entonces ellos dijeron, no, esperen tranquilos que muy posiblemente se vayan conectando, que nosotros vamos a enviar el link, pero no sabíamos nada más, entonces, Sí, a mí me llegó la general, pero no fue tan fácil la entrada. Pero sí pude entrar sí. finalmente, sí.
Ah, bueno, es chévere saber eso porque también lo podríamos comentar si vuelven y nos preguntan algo, pues que no fue tan fácil como el la acceso. dirección, como de dónde, a dónde llegar Sí, precisamente. es que yo creo que como es tan grande la Bienal, yo creo que ha sido difícil coordinarla, además que Sí. mucha gente se retiró, yo estaba en otra mesa también presentando y al final de esa mesa nadie confirmó, nada pasó, no. Entonces al final como que esa mesa no siguió, los nuevos coordinadores no estaban disponibles, entonces uno no sabía. Yo creo que ha sido difícil coordinarla. Yo he estado en las otras tres, en otras tres bienales, sí, esta es la cuarta. Yo estuve en la primera no, en la segunda y en la tercera estuve en Manizales presentando ponencia y claro, cuando es presencial la cosa, de todas formas tú dices, yo pregunto, yo me encuentro con la gente y si no encuentro hoy, hasta que encuentre. Pero así es muy difícil porque la gente dice, no, yo ya no puedo, yo ya no le hago más. Y también hay menos interés de algunos si no es presencial. Bueno, yo creo que también eso ha causado cierta dificultad porque, por ejemplo, yo no sé, siempre ha sido así, como que hay muchas cosas, hay muchas conferencias, hay muchas cosas a las que uno quiere asistir, pero me parece que esta vez ha sido como un poco más difícil de acceder a las cosas que uno quiere. Los listados están muy difíciles, entonces yo quería ver, por ejemplo, en otras mesas que había y no está tan fácil, o sea, no está tan claro qué hay ahí, entonces no, creo que también eso ha influido en que no participemos tantos, ¿no? Porque en las otras uno como que tenía más claro, bueno, hay esta mesa, y lo otro es que uno iba y veía a los compañeros, entonces, yo voy a tu mesa, tú vienes a mi mesa, ¿no? En cambio, así virtual como que la cosa no funciona de la misma manera. Yo creo que ahí encontramos un reto para la virtualidad. Así es. Sí, tienes toda la razón. Yo también estuve en la segunda Bienal, allá en Manizales, y claro, pues es totalmente diferente porque pues allá tú estás en la universidad y allá te dicen, mira, el salón queda allá, entonces Claro. uno va a su salón y allá pues es más fácil la ubicación, pero sí, tal vez así la virtualidad ha sido un poquito más complejo, pero bueno, pues ahí ya nos tocó acomodarnos un poco, pero sí, sí también para nosotros como coordinadores no fue muy fácil la comunicación. Entonces sí hemos Sí. encontrado unas situaciones puntuales, pero bueno, aquí ya vamos en el proceso. Bueno, pues yo los dejo. Tengo otra reunioncita ahora, pero Adelante. muchísimas gracias y espero verlos entonces mañana, aunque sea un ratito. Un Dale. gusto. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, que tengas buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.